Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de terapia corazón desde casa, porque también de repente pues nos gana un poquito el tema del trabajo y pues hay que estar también, ¿por qué no?, adaptándonos a la tecnología y finalmente terapia de corazón así inició desde casa. Entonces, como siempre, sean de verdad bienvenidos. Agradezco mucho su participación, sus comentarios. Recuerden que a través de las redes sociales de Terapia de Corazón leemos todos sus comentarios, todas sus solicitudes, incluso de temas que quieren que abordemos con nuestros maravillosos especialistas. Y por supuesto, para quienes nos preguntan cómo localizar a nuestros especialistas, a nuestros neuropsiquiatras, psicólogos, médicos cirujanos, traumatólogos. Bueno, ya tenemos una vasta lista de diferentes especialistas y eso me hace muy feliz porque esto sigue creciendo. El día de hoy, que es martes con M de mujer, es martes 13, ni se casen, ni se embarquen, ni de su casa se aparten. ¡Pum! Quedó perfecto. Por eso nos quedamos en casa, porque es martes 13. ¿Ya ven? Todo aquí tiene una razón de ser. El día de hoy tengo dos invitados de lujo, como siempre, la gente que nos acompaña aquí en Terapia de Corazón, para hablar de biomecánica e higiene postural, porque de por sí somos bien malos para esos temas de sentarnos correctamente en la oficina, en la escuela, inclusive cuando vemos televisión estamos todos desparramados y luego nos vamos quejando de por qué me duele el cuello, pero por qué me duele la espalda, o por qué ya no puedo mover, o por qué me truena. Por ejemplo, a mi mamá siempre que se agacha suena. Y yo, mamá, te estás deshaciendo. Y ella, no, no pasa nada. Pero ese es el problema, que decimos, no pasa nada y eso se va acumulando. Pero bueno, vamos a llegar a ese punto de preguntas y respuestas. Ya saben que nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas a través de Terapia de Corazón en Facebook y también en el Facebook de Despierta TV, que es donde estamos en vivo. Y aprovecho para saludar a toda la gente de Radio Génesis 106.5 FM en Cancún y 107.9 Puerto Morelos. Un beso para todos. Como siempre les digo, si están manejando, pues con calma. Y si por ahí me está escuchando el señor Tony Murillo, aquí nos vemos en un ratito, corazón mío. Y listo, ahora sí presento a nuestros maravillosos especialistas. El día de hoy nos acompaña por segunda vez, y espero que sea la segunda de muchísimas veces, el doctor Miguel Ramírez, que es traumatólogo y ortopedista. Bienvenido, doctor Miguel. Hola, muchas gracias. Muy a gusto de estar aquí otra vez. Se ve raro, pero es la segunda vez que llueve y segunda vez que vengo, entonces algo hay ahí de patrón. Claro. Novedad, que sea martes 13. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, Nancy. No, pues un placer. Además, quedó como anillo al dedo, aunque aquí sí se usa en una connotación positiva, ¿verdad? No como otras personas que han usado esas frases de manera muy equivocada. Porque, doctor, le conocemos la cara, ¿por qué no le habíamos visto la cara por los cubrebocas? Entonces, andaba muy sospechoso. Entonces dijimos, no, vamos a hacer la dinámica así para poderle ver la cara. Bueno, se escuchó feo eso, ¿verdad? No. Es que así dicen, ten cuidado de los doctores, porque esos andan con la cara cubierta, no traen ropa distintiva y son muy buenos con los cuchillos. Ándale, sí, es correcto. Entonces, por eso, qué bueno que hicimos esta dinámica. Y bueno, también, como siempre, ya la conocen, ¿verdad? De casa, la doctora Mariana Plasencia. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto estar de nuevo compartiendo contigo, Nancy, con el doctor. Un saludo a todos. Beso, Palomo, Carlis, a todos los que están por ahí, un besote. Un besote a todos nuestros niños hermosos de producción que tanto los queremos y que nos hacen muy ameno todo. Los extraño en el chicharito, pero no pasa nada, el jueves vamos otra vez, así que... Karaoke el jueves. Karaoke en las instalaciones de Despierta TV. Y bueno, vámonos de lleno con el tema, no sin antes, ¿verdad?, saludar, aquí voy a estar pendiente del teléfono, Liliana Sánchez, a Valdis, un beso para ustedes, a Guillermo Delgado, que ya te estoy viendo muy seguido aquí conectado, me gusta, Guillermo, me gusta, Manu Montalvo dice, él nos escucha de regreso a casa, entonces Manu, maneja con precaución, por favor. Patricia Castillo también nos saluda, por aquí saludos, y pues la doctora Andrea Vilchis, también muchos saludos, que viene en 2 semanas, si mal no recuerdo. Saludos a doctora Andrea, y pues bueno, vámonos ahora sí al tema. Les decía hace un ratito antes de entrar al aire que yo así buscando mis notas, porque obviamente aquí estoy yo para aprender de ustedes. Pero bueno, lo central del tema, biomecánica e higiene postural. Doctor Miguel, si le tiene que explicar a alguien que no tiene nada de conocimiento al respecto, o sea, prácticamente a mí, ¿cómo me explicaría a grandes rasgos estos conceptos y sobre qué nos vamos a ir desarrollando el día de hoy?
para definir esto hay que entender que, por ejemplo, la mecánica es como el estudio de cómo funciona una máquina, de cómo funcionan las cosas, cómo se mueven esas piezas. Para la cuestión médica se refiere hacia biomecánica, de cómo funcionan los materiales biológicos en el organismo. Mucho tiene que ver con física, con ingeniería y obviamente con estudio de materiales. Tenemos diferentes tipos de superficies y diferente tipo de elasticidad y de rigidez y de flexibilidad en diferentes tejidos en el cuerpo, y eso nos determina cómo se van a comportar estas estructuras anatómicas durante las actividades del día a día, ¿no? Qué tanto peso soporta una estructura, cómo se deforma, hasta dónde se puede deformar para que ya llegue a una fatiga ese material, o sea, que se desmorone, que se destruya, o en términos más coloquiales, pues cómo es que de una estructura normal pasamos a una fractura, a una ruptura de un tendón, un ligamento, y cómo es que hay que hacer las cosas para que esto no suceda. En la parte de postura, es la aplicación real de la biomecánica, ¿no? ¿Cuál es la estructura ideal? ¿Cuál es la forma o la posición, o en este caso la postura como un todo? Me refiero a que cómo se para alguien de pies a cabeza, eso es la postura. Cómo están los hombros, si están adelante, si están en su lugar, si la persona está encorvada, eso es como actitud de una parte de la postura. Entonces, la aplicación de la biomecánica se refiere específicamente a cómo tenemos que tener la anatomía ideal para que las cosas funcionen y evitemos una lesión. Básicamente ese es como el todo de la explicación. Sí, como a grandes rasgos, como para saber sobre qué nos vamos a ir, para que empiecen a poner sus preguntas, sus dudas aquí en el chat de Terapia de Corazón. A ver, doctora Mariana, tú que eres médico de primer contacto, ¿con qué tanta frecuencia te llegan a ver pacientes con algún problema que tenga que ver con lo ya mencionado por el doctor? Así claro, todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo, pero lo más importante es que ahorita que estaba hablando el doctor, yo iba corrigiendo mi postura, ¿no? Hombros, postura, esto. Fíjate que es muy frecuente, obviamente, estas patologías o estas lesiones son de las más frecuentes, obviamente, en medicina de primer contacto. Bueno, ahorita yo se los atribuyo, pues obviamente al home office, a las sillas que utilizan las personas para el home office, también a la postura y a la altura. ¿Sabes qué tiene mucho que ver la altura del escritorio y el teclado con esta situación también de la ¿no? Y también la higiene, que ahorita eso es de lo que estamos hablando, tener una buena higiene postura, tener una buena situación de los hombros, tener una buena alineación con la silla que tienes, como esta que está aquí, que no es ergonómica, esas no son ergonómicas. Entonces, tiene mucho que ver esto. Yo diría que pues es muy frecuente las lesiones por este tipo y también lo que hablaba el doctor, fracturas acerca de esguinces, y todo eso también es muy frecuente, más frecuente de lo que creemos. A veces hay personas que sufren caídas, a lo mejor mínimas o que nosotros sentimos que fueron mínimas, y de repente encontramos fisuras o fracturas como 15 días después, ¿no? Por eso siempre ante cualquier caída, siempre a veces prefiero tener una radiografía como para confirmarlo todo y ya después dar el abordaje completo, pero es muy frecuente, sobre todo ahorita en estos tiempos creo que se acrecentó un poco. Ok, ahora si hablamos de higiene postural, doctor Miguel, cuéntenos. Sí. Higiene postural es como un término general para decir la salud en la postura, digamos, con el fin de ubicar a la gente en cuál es la postura correcta como para evitar una lesión, cómo evitar posiciones o posturas viciosas, donde uno está mal sentado, en el auto, en la oficina, dormir en una mala posición también, y eso, o a veces no es nada más la posición, sino hasta la propia cama está mal. A veces no es una cama, a veces es una hamaca, y estamos durmiendo mal, y entonces tenemos un problema días después donde dices, yo no hice nada y ahora me está doliendo la espalda. Todo esto es manifestación de una postura viciosa, de un esfuerzo forzado, vamos a llamarle, de cómo estamos colocando nuestra columna, cómo estamos forzando esa mecánica normal hacia una mecánica anormal, en cómo se mueven las articulaciones y cómo colocamos esos músculos.
más o menos por ahí. Y hay muchas cosas ahí de biomecánica que son importantes o interesantes, ¿no? Les iba a platicar ahora, que estábamos justo ahora hablando, me vino a la mente, no soy fan, pero sí veo las noticias, y no sé si vieron una pelea hace unos días de McGregor. Digo, no la rompió el tobillo. Todo el mundo se enteró. A mí me mandaron un mensaje, me mandaron un video y lo vi. Un amigo que me preguntaba precisamente qué le pasó y le estaba explicando a él. Le digo, eso no es una fractura normal. Ahí la tibia tuvo una fuerza de torsión y se rompió mientras él daba un paso hacia atrás. No es algo normal. Ahí no estaba él haciendo un esfuerzo muy grande, etcétera. Al rato van a decir que fue por las patadas que le dio el otro, pero eso tampoco es normal. Si se llega a saber, van a decir que lo que él tenía ahí es seguro un tumor en el hueso, que en lugar de estar la estructura dura del hueso, se debilitó formando una esfera dentro, y entonces era nada más el cascarón del hueso, y en un movimiento sencillo se rompió, y se rompió el tobillo, yo creo que en más de un lugar. Qué fuerte. Ahorita que estábamos, que está hablando de algún ejemplo, hace algunos años yo tuve una amiga que de ir bajando las escaleras, no se dio cuenta que entre un escalón y otro había un hueco, se le fue el pie así, cayó y el pie en 3 pedazos. Es que esto es lo que estudia la biomecánica, de cómo se movió la cosa. O sea, a veces yo viendo una radiografía puedo saber cómo le pasó, porque entiendo de qué fue lo que lo llevó a eso, ¿no? Okay. Por cómo se mueve y por cómo se debe haber movido esa estructura, vamos a llamarle la que fuera, para causar ese tipo de fracturas. Es más o menos, pero en personas, lo que hace un ingeniero con un edificio. Lo que pasó en el edificio de Miami hace un mes, que se cayó y pues ya se cayó todo. Dices, ¿qué vas a encontrar ahí? Bueno, ellos son capaces de ver que bueno, muchas cosas, pero y ya es otro tema, pero que no había vigas de soporte, que hicieron que ese material se venciera y pues terminaron una desgracia. Entienden de por qué hicieron esos cambios en la estructura, ¿no? Y lo pueden discernir. Nosotros hacemos lo mismo, pero con personas. Ya. Y a ver, bueno, hablando de un poquito más de tema de anatomía quizá, tengo aquí una pregunta. ¿Qué son las articulaciones? Bueno, una articulación es donde es un conjunto de cosas. Hay un punto de movimiento donde puede ser, en la mayoría de ellas, una palanca. Y esa palanca está sostenida por elementos dinámicos y estáticos que controlan ese movimiento. Hay unos agonistas y unos antagonistas, o sea, unos que hacen el movimiento y otros que hacen la contra para poder controlar ese movimiento. Dependiendo de la función que se requiere para esa articulación, existe una estructura adecuada. Tenemos muchísimos tipos de articulaciones. Hay unas articulaciones que casi no se mueven o no se mueven porque ya se fusionaron, y pues son las suturas en el cráneo, ¿no? El cráneo son 5 huesos mayores, o la bóveda craneana. 1, 2, 3, 4, 5, 6 huesos. Sí. Son 6 huesos mayores y esos están perfectamente fusionados como un zipper, uno contra otro, y ya no se mueven. Ese es un tipo de articulación que es completamente lo opuesto a lo que sería la articulación del hombro, que es una de las articulaciones que más movimiento tiene en el cuerpo, ¿no? Tenemos articulaciones que se mueven no tanto, sino mucho menos, como las de los dientes. Los dientes se mueven. Hay articulaciones entre las costillas y el esternón, entre la clavícula y el esternón. Todo esto, pues tiene movimiento, pero no tanto, si no se nos hundiría el tórax. Con cualquier empujón o respirar profundo se abriría todo, ¿no? Y eso no pasa. Tienen ciertas limitaciones, ciertas funciones. Aquí hay músculos que ayudan, pero no hacen mucho. En los huesos bueno, la mandíbula con los dientes o el maxilar con los dientes, pues no hay ningún músculo que intervenga. En la bóveda craneana tampoco hay ningún músculo. Entonces, es un estudio completo lo de las articulaciones, pero básicamente es eso, es un punto de movimiento, como una bisagra, vamos a llamarle, aunque ese es un tipo específico de articulación, pero para ponerlo en contexto, para poder todos entenderlo, es el movimiento como dentro de una bisagra, donde hay un eje de movimiento
y todo lo demás se desplaza alrededor. En este caso, pues la extremidad. Ok, siguiendo con el tema de las articulaciones, pregunta Andrea Vilchis, que ¿qué tanto se desgastan las articulaciones debido a malas posturas? Rara vez en medicina hay una sola explicación. Okay. La mayoría de las explicaciones, y parece que evado las respuestas, pero es que son muy complejas, son multifactoriales. Las articulaciones están diseñadas para durarnos toda la vida, y esto es gracias a que se regeneran. No es como un auto o como una construcción donde eso se va desgastando y hay que cambiarlo tarde o temprano, ¿no? Nuestras articulaciones se van regenerando conforme la demanda que tienen y conforme el uso que se le da. Puede llegar un momento donde nuestra capacidad metabólica, o sea, la capacidad del cuerpo para poder regenerar estas estructuras o estas superficies articulares ya no es suficiente, y eso es a lo que le llamamos vejez. Y entonces empieza a ganar la destrucción sobre la regeneración y se comienzan a desgastar estas articulaciones. Nadie se espante, esto a veces pasa, o la mayoría de las veces sucede ya después de los 65 años de edad. No es un número mágico, no fue el INE quien decidió que la tercera edad empezaba a los 65. Eso está determinado por principios de estudio médico. A los 65 el cuerpo ya no funciona igual, o por lo menos no para todos nosotros. Existen otros factores donde se puede acelerar este desgaste por traumatismos, o sea, fracturas, luxaciones, por una enfermedad que provoque inflamación crónica, como la artritis reumatoide. Esta inflamación, la única manera que el cuerpo entiende de cómo defenderse es mandando células ahí que destruyan lo que está provocando la inflamación y nos destruye la articulación. Doctor, resulta, perdón que le interrumpa. Sí. Tengo una pregunta, porque ahorita que estaba hablando de las articulaciones y de todo lo que realmente tenemos en el cuerpo, o sea, me acordé de, obviamente, por ejemplo, la articulación temporomandibular, y ahorita que lo menciona, por ejemplo, hay veces que existen dolores de cabeza, que existen migrañas y todo, tan solo por la disfunción de la articulación temporomandibular, por alguna inflamación, ¿no? Como para dar un ejemplo de algo que pudiera estar lastimando la articulación, ¿no? Y hablando de las malas posturas, ahorita de la mecánica que estaba usted diciendo, por ejemplo, la osteocondritis o los pacientes que tienen mucho dolor en las costillas, y que también, por ejemplo, hay personas que han llegado a consulta que tienen mucho dolor torácico, pero literal superficial, obviamente, y que obviamente se aloja dentro de las costillas, que sí es una enfermedad que existe para los que nos están viendo, la osteocondritis, y que también lo confundimos literalmente con otro tipo de enfermedades y que también tienen que rastrearse a partir de estudios o a partir de otro tipo de, por ejemplo, la artritis reumatoide, a través de estudios también de sangre que nos pudieran corroborar esto en los pacientes. Y esto se lo pregunto porque a veces los pacientes de primer contacto piensan, ¿no? Que bueno, me duele la cabeza y pues ya, ¿no? Y a lo mejor no toman en cuenta que todo nuestro cuerpo está compuesto por este tipo de articulaciones y que cualquier dolor es importante. A eso iba, cualquier dolor en el cuerpo es importante. Sí, como bien dices, todo esto de costocondritis, la inflamación de la articulación de las costillas con ya sea el esternón o las vértebras dorsales, es común y es alarmante porque la gente cree que se está infartando. Existen otros dolores. Muchas de las veces el diagnóstico se alcanza a través de interrogatorio y de exploración física, o sea, la clínica básica. Por eso les llegan tantos casos a ustedes y no tantos a nosotros, porque los médicos de primer contacto son aquellos que lo diagnostican y tratan, y ya nosotros nunca nos enteramos que eso pasa en la población, ¿no? Es importante entender, por ejemplo, para artritis reumatoide o otras artrides, que sí existen marcadores de laboratorio para determinar cuál es la que nos está afectando, o si es que no es ninguna de esas. En muchas ocasiones son sinovitis o artritis secundarias a una infección viral, en este caso, y muy de moda, el COVID. Muchos pacientes, cuando tienen la enfermedad, tienen
un dolor muscular, un malestar general muy significativo. Y cuando ya pasó la enfermedad, incluso meses después, empiezan a presentar eventos de artritis en, ya no digamos personas, familias completas, porque se enfermaron más de uno, donde no existe antecedente de ninguna artritis reumatoide o de artritis lúpica o ninguna de estas cosas. Estas artritis son, vamos a decir, para poder explicarlo coloquialmente, debido a una confusión. El cuerpo reconoce el evento de la infección de COVID y trata de determinar quién fue el culpable, identificando ciertos marcadores. Y entonces, tan pronto detecta esos identificadores o marcadores circulando por ahí, los ataca y resulta que los marcadores de superficie o estos identificadores en las articulaciones o en las cápsulas sinoviales de las articulaciones se parecen mucho y entonces empezamos a tener esta reacción inflamatoria a veces en las rodillas, en los hombros, en las caderas y no tiene nada que ver directamente con una infección, sino que es semanas o hasta meses después de haber tenido esta infección que presentamos una situación similar y es igual de doloroso que si tuviéramos una artritis. Ok. Pero solo, ¿eh? Perdón, adelante. No, iba a decir, se limita a solo. No se espante nadie, pero sí existen muchas complicaciones del COVID que estamos padeciendo y estamos viendo y estamos aprendiendo de ellas, porque no es nada más la enfermedad. A veces las consecuencias a mediano y largo plazo son peores que la enfermedad propia. Entonces sí hay que estar bien pendientes de cómo se va relacionando y todos los estudios y los documentos, artículos científicos que ya nos den más información al respecto. Pero ahora les voy a atacar con una pregunta muy coloquial, muy sencilla, que es cuando nos hacemos un movimiento y se escucha que algo truena, porque decía de broma al principio que mi mamá se agachaba y ¡clac! No, ya hasta nos daba risa. Pero ¿qué significan esos tronidos? Y también esta parte de que mucha gente que se truenan los dedos, que el cuello se lo truenan. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué estamos haciendo? Me imagino mal, pero ¿qué sucede físicamente en el cuerpo? No mal. Voy a tratar de englobar todos los mitos y realidades de esto. Va. Donde efectivamente no te dicen que estar haciendo esto y tronarte los dedos está mal. Pues está mal porque a lo mejor a veces es ansiedad y no es otra cosa, ¿no? Ok. Pero, vamos a llamarlo así, existen varias formas de tronarse los dedos, como cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? Cualquier articulación. Las articulaciones no se nutren directamente por sangre, o sea, no hay venas ni arterias adentro de las articulaciones. La manera en la que se nutren los cartílagos articulares y las articulaciones adentro, todo lo que está ahí adentro, es por un método que se llama imbibición, que es cuando, como por ejemplo poner una toallita en un charco ahí y lo absorbe la toalla, esto mismo hacen los tejidos dentro de las articulaciones. Lo que absorben es parte del líquido sinovial, todo lo que está ahí adentro. Ese líquido tiene, aunque parezca que no, tiene gases, pero diluidos. Entonces están en forma de líquido. Cuando uno separa una parte de la otra del dedo, se provoca una disminución muy rápida de la presión y entonces se hacen burbujas y truenan. Y eso que se escucha es la explosión de esas burbujas de gas dentro de las articulaciones. Wow. Si ustedes hacen eso con... El estudio que se conoce de esto es en el dedo gordo, ¿ok? Si ustedes truenan su dedo gordo ahorita, pueden estar los siguientes 20 minutos dándole y no vuelve a tronar. Hasta 20 minutos después vuelve a tronar, porque es lo que tarda en saturarse otra vez ese gas concentrado en forma líquida ahí adentro. Ya te vamos a tomar tiempo. Ya lo hice, A ver. No, en realidad no pasa nada cuando uno hace eso. Si lo que uno está haciendo es separar, entonces sucede lo que les acabo de describir. Si uno lo que hace es empujar una contra otra, entonces, y provocar mucha presión en la articulación, a veces truena, pero lo que sucede es que golpea una articulación con otra. Y eso sí tiene consecuencias. Si yo estoy haciéndolo así todos los días, entonces sí me
me puedo provocar un desgaste que a lo mejor no me va a dejar incapacitado de mis manos, pero hoy, pero si esto lo hago durante 20 años, en 20 años yo creo que ya voy a tener una artritis, una artrosis, o sea, un desgaste articular en esas articulaciones mucho más avanzado que lo que hubiera tenido si las hubiera dejado en paz esos 20 años y usando mis manos normal. Entonces, sí tiene consecuencias. No es obviamente nada útil y muchas veces por nervios o por como un tic. Ociosos. Sí, hay gente que lo hace con el cuello y están ahí tronando. Y eso a mí me pone muy nerviosa. Ay, no, a mí también. Eso sí puede tener más consecuencias porque son articulaciones mayores, no es como la mano. Y aquí se involucran muchos grupos musculares y ligamentos, donde esto puede resultar en el equivalente a un esguince, en el mejor de los casos. En otros casos puede haber hasta lesiones donde se fracture la columna, ¿no? Okay. Porque ahí sí se bloquean uno contra otro muchas prominencias de los cuerpos vertebrales. Ok, a ver, antes de ir con la pregunta que ibas a hacer, Mariana, para seguir con este tema, ¿qué es un esguince? ¿Qué sucede en el cuerpo cuando hay un esguince? En un esguince, lo que pasa es, o la definición, es un movimiento más allá del rango fisiológico de la articulación, es decir, la articulación se mueve más allá de lo que tolera, por lo tanto, se disrumpen las superficies articulares, ya no hay esa congruencia normal, los tendones, ligamentos y los propios músculos se distienden más allá de lo normal, se estiran más allá de lo que toleran. Y esto nos conlleva a una lesión por inflamación y vienen contracturas musculares y se congela esa articulación durante un par de semanas, en términos generales. Ok, ahora sí. Perdóname, Mariana, adelante. Ay, este tema está siendo muy doloroso para mí porque ya me acordé de la fractura, del esguince, de todo, ya me acordé. Bueno, no, mi pregunta era mito o realidad, doctor, porque dijo que iba a desmitificar esta situación. Yo conozco muchas personas que dicen, es que ya tengo que ir a mi alineación y balanceo, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿qué onda con eso, no? Y van, por ejemplo, a que literal los truenen todos, o sea, desde el cuello hasta la columna y todo, o sea, ¿qué de cierto hay y qué mito hay atrás de esto? De alíñame la columna, truéname el cuello, o esta situación que a veces sucede, y lo vemos, que lo hacen. Sí, esto es lo que hacen los quiroprácticos. Tiene sentido, tiene su razón de ser. Ahora, no... Yo tengo muchos amigos quiroprácticos, yo estudié quiropráctica, pero no comparto muchas de las opiniones, ¿no? En algunas situaciones, ese es el tratamiento ideal, ¿ok? Pero hay que descartar las otras cosas. Se tiene que saber que no hay una fractura, que no hay una lesión neurológica antes de hacer este tipo de cosas. Entonces se lleva un protocolo. No es nada más voy y me van a brincar encima y me truenan. Hay masajes japoneses donde te caminan encima. Si traes algo roto, se acabó todo, ¿no? A mí me ha tocado verlo, donde pacientes que van al quiropráctico terminan con una costilla fracturada o con un esguince, porque lo que se hizo estuvo mal hecho. Entonces, como dijimos en el programa anterior, sí existen quiroprácticos en México, pero realmente son, hasta donde yo sé, los menos. Estamos hablando de a lo mejor 100 personas, pero no más. Lo útil de esto, digamos, es que sí, cuando se realinea o cuando se restituye esa congruencia articular, pues podemos disminuir esa carga sobre los músculos, se relajan estos músculos y obviamente desaparece el dolor y se regresa a la función normal. No es algo raro ni malo, ¿no? Y es todo esto que decíamos la vez anterior, ¿no? Hay cosas que son de cirugía y hay cosas que son de medicamentos y hay todo lo que está en medio. Esa es una de esas cosas que están en medio. Ok, perfecto. Antes de continuar con más información, nos vamos a ir rápidamente a un corte comercial. No nos tardamos nadita. Recuerden, están en Terapia de Corazón. Ahorita regresamos.
Y ya estamos de vuelta con más aquí en Terapia de Corazón. Las pláticas fuera de cámara se ponen también muy interesantes, muy entretenidas. Y aunque hoy no estamos en el estudio, hasta aquí escucho las hermosas voces de Palomo y Carlita, que los extraño mucho aquí diciendo cositas en mi oído. Pero bueno, para eso tenemos WhatsApp. Y pues recuerda a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo que pueden dejarnos sus preguntas a través de las redes sociales de Despierta TV y Terapia de Corazón. Y nuevamente saludo a toda la gente que está a través de Radio Génesis. Un besote. Voy a ponerle una pregunta que nos mandó Liliana Sánchez. Dice, ¿por qué se siente alivio al tronar las articulaciones? Es esto que comentábamos. Cuando truena una articulación, muchas veces es porque estaba fuera de la congruencia habitual y entonces está movida. La movemos hacia un lado y regresa a su lugar y vuelve a quedar en el lugar adecuado, y lo que se escucha que truena es el empalme de esas articulaciones cuando cae donde debe estar. Eso automáticamente manda una señal. Por eso también era el tema de biomecánica, porque nos da oportunidad de hablar de mucho de anatomía, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí? En todos los tendones y músculos y en los ligamentos mismos hay unas cosas que se llaman mecanorreceptores, que están conectados al sistema nervioso, y estos van detectando qué tanta tensión hay en un músculo o en el tendón o en el ligamento, que es lo que nos permite estar conscientes de dónde estamos. Es decir, en su cabeza todo el mundo tenemos un mapa del cuerpo. Por eso si cierran los ojos saben dónde están sus pies, saben dónde están sus manos. Por eso alguien que pierde una pierna o un brazo siente todavía ese brazo y siente todavía esa pierna y hasta les duele y sienten que lo mueven, porque el mapa sigue estando ahí hasta que se reajuste, a veces meses o años después, ¿no? Okay. Estos mecanorreceptores dejan de emitir esa señal de que están bajo estrés, o sea, estirados o tensionados, porque la articulación ya regresó a su posición normal, y entonces siente uno ese alivio porque el músculo se relaja. Esa es la explicación larga para algo concreto, sencillo. Perfecto, pues muchas gracias, Liliana. Ahí está la respuesta. Ahora, doctor, díganos, ¿por qué nos duele tanto la espalda a todos? ¿Por qué? ¿Por qué? Efectivamente, como mencionaron, ahí la pandemia tiene que ver. No nada más en el sentido de que dejamos de hacer ejercicio o dejamos de salir o limitamos nuestras actividades, sino por el hecho de que también provoca estrés. El estrés no es nada más una cuestión psicológica, es una cuestión psicológica y física. El cuerpo no es capaz de distinguir entre una y otra. Si yo voy y le apunto a alguien con una pistola de chocolate, pero está muy oscuro y él no se da cuenta y cree que sí le voy a disparar y le da un infarto, pues fue un estrés psicológico que, a pesar de que era de chocolate la pistola, bueno, pues le provocó algo psicológico que se convirtió en algo real y lo mató, ¿no? Si a alguien lo operamos sin anestesia, va a ser tanto el dolor que le va a provocar un paro cardíaco igual, ¿no? No puede ser tolerado esto. Entonces, el resultado siempre es el mismo. Uno, si es muy susceptible y va por la calle ahí caminando y gritan una grosería y se acuerdan de mi mamá, y yo me sube la presión y me pongo todo rojo y ando viendo a qué te voy a pegar, y a lo mejor ni a mí me hablaban. O sea, algo que fue una cuestión completamente subjetiva, completamente psicológica, porque ni siquiera me hablaban a mí. Me subió la presión, me subió la frecuencia cardíaca, empecé a sudar y me puse como loco, ¿no? O sea, dices, esto es el ejemplo más claro que les puedo dar de que el cuerpo no distingue entre una y otra. Los problemas psicológicos que nos causan estrés repercuten físicamente, ¿no? De igual manera, las cuestiones físicas pues aumentan esos niveles de estrés, y esto no es algo subjetivo, esto se manifiesta químicamente en el cuerpo con la producción de hormonas que contrarrestan o ayudan a esa respuesta que el cuerpo pide, donde tenemos que o pelear o correr. Esa es la respuesta última del estrés, y tiene sus consecuencias.
Este estrés, esta falta de ejercicio, a veces el subir de peso, todo esto nos afecta la postura misma. Esta situación, lo más fácil de explicar es que si, por ejemplo, yo me agacho por algo y me lo pego al abdomen y camino con ese paquete de un regalo que pedí por correo y pesa 1 kilo, pegado a mi columna, cargándolo con los brazos, pues eso va a ejercer aproximadamente 1 kilo de fuerza sobre mi columna, o sea, la va a comprimir esos discos vertebrales 1 kilo. Si ese paquete, en lugar de cargarlo pegado a mi abdomen, lo cargo enfrente de mí, pues ese peso casi que se duplica, es el 200%, porque estoy haciendo más palanca sobre las vértebras lumbares, es decir, de mi columna lumbar, de la cintura. Si encima de eso yo me agacho con ese paquete, en lugar de doblar las rodillas y me agacho por él a levantarlo del piso, eso ya casi es 400%, o sea, ese kilo se convirtió en 4 kilos. Y estamos hablando de 1 kilo. Ahora, si lo que yo me agacho a hacer y tengo sobrepeso, no es nada más el kilo de peso que voy a levantar, sino todo lo que pesa mi tronco, es decir, desde la cintura hasta la cabeza, con todo y brazos, pues estoy multiplicando mi peso, que es la mayor parte de mi peso corporal está en esa zona. Aproximadamente es el 80% del peso de uno, lo que está en esa zona. El 20% son las piernas, es lo que pesan las piernas, 20% del peso corporal. Piernas promedio, ¿no? Sí. Y yo peso 100 kilos, pues estoy empujando para adelante 80 kilos más el kilo que voy a levantar, multiplicado por... Okay. Son 324 kilos. Me perdió con la matemática, pero... Definitivamente va a provocar... coloquialmente un torzón en la cintura, me va a dejar sin caminar 5 días, en el mejor de los... Exactamente, en el mejor de los casos. Ahí tiene que ver, todos esos números vienen de la biomecánica. Todo ese entendimiento es de por qué suceden estas cosas es por la postura. Entonces, de ahí está la explicación de tengo que doblar las rodillas, mantener la espalda recta para poder yo hacer estos movimientos y evitar esa sobrecarga, esa palanca en un sitio específico, ¿no? Sí, que se convierten finalmente en dolores crónicos que vamos dejando pasar. Y digo, como les he compartido varias veces en mi situación, me acostumbré a vivir con ciertos dolores, de decir, ay, bueno, el dolor de cuello que me da cuando, bueno, me tomo una pastilla y si me da la migraña, me tomo otra, cuando realmente, en mi caso particular, pues requiere una rehabilitación que ya la estoy tomando. Pero a ver, antes de que la doctora Mariana pregunte algo, lo quiero comprometer, doctora, que la próxima vez que esté con nosotros, que sea en el estudio, hagamos precisamente lo que nos acaba de comentar, que nos enseña cómo sentarnos, qué estamos haciendo mal, cómo debemos de recoger las cosas del piso, inclusive hasta cargar a niños pequeños porque nos agachamos con la espalda, debería ser con las piernas. Lo comprometo a que vaya la próxima vez y nos ayude a explicar ya visualmente lo que estamos haciendo mal, en cómo inclusive caminamos, que si cuando tenemos tacones, cómo tratar de nivelar el peso. Yo también entiendo que de acuerdo a cada cuerpo hay circunstancias que a lo mejor van a hacer una diferencia, pero lo básico, lo que hoy por hoy nos tiene con dolor de cabeza, con dolor de cuello, de espalda, todo que tiene que ver con la postura, pues es como, creo yo, por lo que estoy entendiendo, es algo muy general que podemos adoptar nosotros mismos y ponerle atención. Entonces, ya está comprometido, doctor. De acuerdo, sí, hacemos la demostración. Entre tanto, yo les diría a la gente y a ustedes, tú estás en la terapia porque ya tienes un problema detectado. Si estamos en nuestra casa con los problemas que consideramos normales, de dolor de espalda o de que ciertos movimientos no los puedo hacer, lo que hay que hacer es regresar a la primaria, literalmente, y eso que nos hacían hacer en educación física, de girar para un lado y girar para el otro, y marchar en su lugar, y tocar una pierna y tocar la otra, y tocar en medio, eso que era la calistenia, es más que suficiente para moverlo, mover todas las articulaciones, mover el cuerpo. Eso nos va a dar un tanto de flexibilidad y de una cosa que se conoce en ortopedia como reeducación neuromuscular. Y en fisioterapia también. Esa reeducación neuromuscular es que el cuerpo haga solito lo que sabe que tiene que hacer. O sea, eso no lo aprendimos de un libro, nadie. Les apuesto lo que quieran a que
nadie de los que está escuchando o ustedes dos, ni tampoco en el estudio, van caminando y nadie va pensando izquierda, derecha. Eso lo hace el cuerpo solo. Sube uno las escaleras y las sube solito. Es más, a veces llegas a un lugar y dices, yo venía pensando en otra cosa, no sé ni cómo llegué aquí. Claro. Hasta para manejar el cuerpo aprende todas estas cosas y las repite día a día, ¿no? Esto es lo que hay que reentrenar en el cuerpo para prevenir que hagamos un mal movimiento y entonces resulte en una lesión. Perfecto. Pues bueno, ya estoy pensando en qué tipo de ejemplos vamos a hacer en vivo, de cómo se dobla el piecito del tacón y todo eso, así que ya comprometidísimo. Mariana, ¿quieres preguntar algo? Si no, para que pase aquí una pregunta que nos... No, pasa la pregunta. Sí, no, Okay. pásale. Es que iba a hacer un comentario del estrés, pero no, de la pregunta. Perfecto. De hecho, la pregunta tiene que ver con el estrés, así que ahí va a entrar súper bonito. Bueno, saludos a Diana, besos de Anita. Te extrañamos mucho. Y también a Valeria, otro beso. Y dice Liliana, ¿cómo perjudica el estrés a nuestra postura? Lo que habíamos dicho antes, ¿no? Sí. Está ligado y el cuerpo no distingue una de otra. Cuando alguien se libera de un estrés, porque terminó de pagar su deuda, porque se acabó el problema que tenía en la escuela, porque el familiar sí salió del hospital bien, lo que ustedes gusten y manden, un estrés fuerte, o lo que dijimos la vez pasada, cuando uno pasa el examen profesional, ahí es cuando uno entiende, me quitaron un peso de encima. Y literal, se siente como si de veras uno hubiera estado cargando la losa del pípila. Es una cuestión real, pero el cuerpo sí adelanta los hombros, la cabeza lo sigue, y entonces empezamos a encorvarnos. Eso nos altera la postura. Si yo tuve una lesión del tobillo, pues no voy a estar caminando normal, voy a caminar chueco, voy a favorecer una pierna a la otra, y eso me va a traer consecuencias en la cadera, en la columna, y voy a terminar enchuecando mi postura, y lo de arriba no se va a quedar chueco, se va a enchuecar para el otro lado, y entonces todo se comunica una parte con la otra. El estrés nos hace específicamente esta parte de la espalda alta y el cuello, que se afecten muchísimo, y resulta en lo que decíamos, ¿no? Dolores de espalda, dolores de cabeza, la propia costocondritis, a veces hasta dificultad para respirar, y muchas veces uno va al médico, le toman una radiografía, resulta que la columna se ve desviada y le dicen a uno, ¿tienes escoliosis? Pues sí, porque tiene dolor, pero si le quitas el dolor y se endereza esa columna sola, pues ya no fue escoliosis, fue nada más escoliosis antálgica, o sea, una posición de protección y regresas a lo normal, que no es lo mismo que tener esa escoliosis crónica, que es la deformación de la columna, ¿no? Entonces, todo tiene que ver, y sí, hay casos muy extremos. El más extremo que yo conozco, porque a mí me tocó atenderlo, en algún momento de mi vida yo estuve como médico adscrito en el Hospital Nacional, el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, del ISSSTE. Y ahí llegó una paciente que la volaron en ambulancia aérea desde Baja California. Ahí es donde llegan todos los casos más raros del país en cuanto al ISSSTE. Esta paciente ya tenía 6 meses sin caminar. Y me hablan a mí, que casi no tienes nada que hacer ahí, o sea, es infinidad de trabajo. Y yo dije, bueno, ¿para qué me hablan a mí si es alguien que no puede caminar? Bueno, ya no les digo por qué, pero bueno, yo fui y ya la reviso, no quiero hablar mal de nadie, pero ya fui yo a revisarla. Y efectivamente dije, bueno, qué bueno que me hablaron a mí. Lo que ella tenía era una inflamación de las articulaciones sacroiliacas, o sea, el sacro, la última parte de la columna, en unión con la pelvis, ¿no? Y le dije a la señora, ¿y qué le han hecho? Y 20,000 cosas, ya resonancias, tomografías, ya le habían visto neurocirujanos, le habían visto ortopedistas, le habían visto, creo que hasta curanderos, y nadie le había resuelto eso. Y le dije, a ver, en la cama de urgencias, ahí mismo, pase una pierna para acá, y le movilicé la columna, del otro lado, vamos para acá, todo le tronó como yo creí que tenía que ser, y entonces ya le dije, ya ahora sí párese, y me dice, pero es que no puedo caminar, siéntese.
y ya se sentó en la camilla y le dije, ahora sí párese y camine, y ya paró y caminó, y me dice, ¿cómo es posible? Le digo, pues es que no le habían diagnosticado. Ya llevaba 6 meses encamada, 6 meses en el hospital, y le habían inyectado cosas y puesto un montón de cosas ahí. Sí, obviamente tenía inflamación, sí tenía mucho dolor, pero la solución era mecánica, no era otra cosa. A lo mejor si le hubieran mandado a fisioterapia o a otra cosa, en un par de semanas se hubiera recuperado, pero pues fue hasta llegar hasta allí. O sea, ¿tienen idea de cuánto cuesta una ambulancia aérea de Baja California a la Ciudad de México? Un chorro de dinero. ¿Cuánto cuesta estar hospitalizado 6 meses? ¿Por qué? Porque pues más de un médico habrán pensado lo que yo, ¿y para qué me hablan a mí? Nada más que bueno, yo dije, bueno, pues lo hago, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Nada más un poquito de atención, pero todo era una cuestión de lo que estamos precisamente platicando ahora, que muchas veces es como un tema de relleno y la gente no vislumbra la importancia que puede llegar a tener, ¿no? Es correcto. Perdón, y sobre todo que no vislumbramos tampoco, doctor, algo muy importante que usted mencionó acerca del estrés. A veces yo manejo mucho con los pacientes y les digo, tenemos que tener técnicas de liberación de estrés. O sea, ahorita en este tiempo de pandemia ha sido muy importante manejar con los pacientes el estrés, porque sabemos nosotros como médicos que el estrés va a llegar a somatizar en algún momento y va a llegar a afectar al cuerpo. Yo he tenido pacientes, obviamente, que les digo, es que amanecen con toda la mandíbula contracturada, amanecen con cefalea, amanecen con obviamente el cuello contracturado, y les digo, es que ¿sabes qué? Debes de tener bruxismo, o sea, debes de estar rechinando los dientes en la noche. O sea, y es increíble cómo aunque estás dormido, estás viviendo en el estrés, porque literal cuando estás teniendo bruxismo por este tipo de circunstancia, pues obviamente estás contracturando toda esta parte, toda esta zona superior. Se soluciona con unas guardas nocturnas, sí, estoy de acuerdo, pero a lo que voy es, el ser humano es capaz de estresarse hasta inconscientemente en el sueño y no tener un buen descanso. Entonces, qué importante... Hola. Hola, te hablé. Pero sí, qué importante es aprender a tener técnicas de liberación de estrés. Qué importante es saber que existe el estrés y que yo les digo a los pacientes, ¿están estresados? No estamos estresados. Y de repente empiezas a rastrearlos, claro. Y les dice yo, pero pues es que ¿en qué momento te subió tanto el estrés que no te diste cuenta? O sea, ya llegaste al nivel 5, permaneces en el 5, de repente pasa algo en tu vida, te subes al 7, permaneces en el 7, ya el 7 es tu modo de vida y así nos vamos, ¿no? Y así va subiendo el estrés. Y conforme más vamos estando estresados, pues nos podemos provocar nosotros mismos un infarto agudo al miocardio, ya no hablando de cosas, ya hablando de otras cosas, ¿no? Y de otras patologías. Pero qué importante es esto, porque hasta dormidos podemos continuar en el estrés, que era lo que decía Lili, ¿no? ¿Qué importancia tiene el estrés? Es correcto. Sí, entonces también por aquí que Liliana nos está diciendo cómo hacerle para tratar de estar menos estresado, sobre todo nos comenta Liliana que ella que vive con una enfermedad crónica, cómo quitarnos ese peso de encima, que también la doctora Vilchis comentó que pensó precisamente en decir que sí se siente como que nos quitan un peso de encima. Pues Liliana, hemos hablado mucho en terapia de corazón de la importancia de buscar alternativas que nos ayuden a tener como ese escape, ¿no? De las cosas negativas, desde el ejercicio, desde pintar mandalas, desde meditar, realmente encontrar esa actividad que de manera individual nos haga desconectarnos un poquito y que nos llene, ¿no? De alguna forma. Mariana y yo platicábamos hace rato que para nosotras estar en terapia de corazón es precisamente una parte de eso, de un desestrés, porque nos encanta, es algo que nos gusta mucho hacer y pues sí, que nos desconecte un poquito de lo que sea que esté pasando a nuestro alrededor y la verdad es que nos desestresa y sobre todo pues con el cariño y apapacho de toda la gente que nos deja sus mensajes y por supuesto nuestros hermosos chicos de producción. Voy con una pregunta rápida ya para irnos, porque ya tenemos poquito tiempo. Más bien un comentario. Dice Victoria Muñoz, buenas tardes, gracias por sus aportaciones. ¿Dónde puedo contactar al doctor? Tengo una lesión en el pie, el ortopedista me dice que mi problema no tiene remedio y a veces no puedo caminar y me gustaría me diera su opinión. Doctor, pues ya que nos estamos prácticamente despidiendo y saludos a Laura Mayorga también, ¿en dónde lo pueden encontrar? Yo estoy en el Hospital Amerimed, en la Torre Médica, en el consultorio 6, primer piso. Primer piso.
el teléfono de mi asistente es 998-846-1030. Y si no se les queda, no se preocupen, me mandan un mensajito aquí en Terapia de Corazón y yo les paso los datos. Aquí hay que convencer a todos al doctor que ya abra sus redes sociales, por favor. Doctor, ya necesitamos sus redes sociales, definitivo. Lo vamos a lanzar al estrellato en redes sociales. Usted déjese llevar. Y de la pregunta anterior, ¿Claro? Yo a veces soy un poco rudo con los pacientes y le diría, creo que era Lili, me preguntó, le diría lo que le he dicho a muchos pacientes, ¿no? Obviamente hacer ejercicio y tener una actividad de escape donde se pueda liberar energía, donde uno se quede absorto, es decir, ensimismado un ratito, está perfecto. A veces son para algunas personas el ejercicio. Hay quienes no pueden hacer ejercicio, de plano no les gusta hacer ejercicio y no los vamos a forzar. Pues puede ser lectura, puede ser hasta jugar videojuegos, cualquier cosa que los distraiga un poco. Pero todo se resume en una sola cosa, ¿no? Uno puede, o sea, para vivir su vida tiene unas opciones. Y entonces, ante una enfermedad crónica, pues uno puede decir, o me dedico a vivir mi enfermedad, o me dedico a vivir mi vida, ¿no? Y los caminos son completamente diferentes. Y a veces sí hay que atender la enfermedad, pero que eso no se convierta en su vida. Y eso eventualmente le va a quitar una carga de encima, ¿no? Si yo todo lo que hago, lo que pienso es en función de mi enfermedad, yo mismo me estoy sobrecargando. Por supuesto. Más allá de lo que debería ser tal vez, ¿no? Y hay situaciones muy difíciles y muy pesadas y enfermedades crónicas que son muy de muy mal pronóstico, vamos a decirle. Incluso ahí hay la oportunidad de que el tiempo que yo tenga lo disfrute o lo sufra, ¿no? Perfecto. Sí, y bueno, Victoria, ahorita yo te paso otra vez los datos del doctor. Sin problema, no te preocupes. Y bueno, Mariana, ¿dónde te encuentran? A ver, que andas haciendo muchas cosas en redes sociales. Me encuentran, como siempre, pues en Terapia de Corazón a través de Despierta TV, todas las redes de Terapia de Corazón y mis redes sociales, que es Reprográmate en Salud. Y los domingos tengo un programa a las 8 de la noche, que es Coffee Time con Mariana Plasencia, acerca de salud. Entonces, ahí me pueden encontrar. Y por supuesto, en mi casa, si me llevan café, también me pueden encontrar. Ay, está atascada. Pues bueno, chicos, gracias a todos por su tiempo, doctores, como siempre es un placer tenerlos aquí en el programa y bueno, ya los comprometí a ambos para que nos ayuden a visualmente poner ahora sí que todo en nuestro lugar para tener una mejor higiene postural y también, pues yo creo que cuando lo vemos se nos queda más, creo yo. Y bueno, toda la gente que nos escuchó a través de Radio Génesis en el 106.5 FM y 107.9, gracias, nos vemos y nos escuchamos el jueves. Puede estar con Laura Ceja y con la doctora Roselín. Vamos a estar hablando de el estrés que nos causó y todo el tema de salud bucal con la doctora Roselín. No se lo pierdan, nos vemos a las 6 de la tarde este jueves y pues estén muy pendientes de las redes sociales de Despierta TV porque hay mucho contenido muy divertido para todos ustedes. Gracias, linda tarde. Carla, Palomo. Gracias. Hasta luego. Gracias, producción. Bye, bye. Así que adiós, producción.